ejemplo de esa integral y que no ofrece mayor dificultad. Ahora, ¿qué ocurre cuando uno de los puntos, por ejemplo, P sub 0, está en el infinito? Bueno, en ese caso, este trabajo por unidad de carga representa el trabajo que por unidad de carga debo hacer para traer una partícula cargada siempre desde el infinito, es decir, desde mi reservorio de cargas hasta un punto P del espacio. Y en ese caso tenemos que ese trabajo por unidad de carga no es otra cosa que el potencial eléctrico tiene en el punto P. Y claramente habíamos visto también que la suma de las diferencias de potencial alrededor, calculadas alrededor de una trayectoria cerrada, como la que se observa ahí, bueno, vemos que esta integral es cero, ese trabajo total es cero. Bueno, ¿qué otro resultado hemos visto? Bueno, hemos visto que ahora sí, si yo tengo una carga puntual Q, de cualquier signo y cualquier valor numérico, ya sabemos que en el punto P esa carga, por la presencia de esa carga en el sistema inercial, va a generar un campo eléctrico en el punto P. Ese campo eléctrico en el punto P no es otra cosa que la expresión que ustedes ven ahí. Y su módulo, ¿no? El módulo de ese campo eléctrico, no es otra cosa que K por Q sobre R cuadrado, ¿no? Resultado que nosotros ya hemos visto y que representa, es la base un poco de la simetría esférica que posee esta distribución. Por otra parte, también conocemos que el potencial de una carga puntual, el potencial de una carga puntual en el punto P tiene la expresión de K por Q sobre R. Es decir, mientras que el módulo del campo eléctrico va como la inversa del cuadrado de la distancia, el potencial va como la inversa de la distancia. Bueno, ¿qué pasa ahora si yo dejo ya la carga puntual y tengo una esfera conductora cargada? Recuerden que la clase pasada también habíamos introducido el concepto de conductor, es decir, hasta ahora de qué están hechos los materiales, los cuerpos con los que estamos trabajando, porque ahora estos tratan de ser cuerpos reales, cuerpos que nos podemos encontrar en la vida diaria. Un cable cargado, un cuerpo, es decir, una esfera, están hechos de un material que hemos llamado material conductor. Bueno, en ese caso, nosotros tenemos ahora una esfera de radio R y carga Q, y hemos asumido que Q es mayor que 0, pero los resultados que vamos a obtener bien pueden ser obtenidos para el caso de K menor que 0. Es decir, si yo tengo ahora una esfera de radio R cargada positivamente, me pregunto cuál es el potencial, en un punto exterior. Recuerden que nosotros habíamos visto que gracias a la ley de Coulomb, de Gauss, para puntos exteriores, el campo eléctrico es el campo de una carga que es equivalente al campo de una carga puntual. Es decir, la carga puntual tiene simetría esférica, la esfera tiene simetría esférica claramente. Por lo tanto, para puntos exteriores, el campo eléctrico de una esfera y de una carga puntual son iguales. ¿Pero qué hay del potencial? Bueno, noten ustedes que si yo quiero calcular el potencial en este punto, debo calcular formalmente esta integral. Pero ¿qué pasa? Si yo aquí, en el integrando, coloco el campo de una carga puntual, que es el campo de una esfera, y el resultado va a ser el mismo resultado de una carga puntual. Por lo tanto, el potencial para puntos exteriores es de la forma K por Q sobre R. Es decir, no solamente el campo eléctrico
es igual al de una carga puntual, sino que el potencial eléctrico de una esfera cargada es igual al potencial eléctrico de una carga puntual. Y esto vale para R mayor que R. Recuerden que esta condición, que es la distancia que hay desde el centro de la esfera al punto, tiene que ser mayor que el radio. En estos casos decimos que el punto P exterior es un punto exterior. Bueno, macanudo, tengo aquí el potencial en puntos exteriores. El potencial en puntos exteriores de la esfera es igual que el de una carga puntual. Ahora la pregunta es, ¿qué ocurre si ese punto P, que es un punto genérico, yo lo voy moviendo, lo voy acercando a la esfera? Bueno, y entonces me pregunto, ¿cuál es el potencial en la superficie de la esfera? Claramente, en la superficie de la esfera, el punto P es aquel punto que está a una distancia igual al radio de la esfera. Por lo tanto, concluyo que el potencial en la superficie de la esfera va a ser K por Q dividido el radio de la esfera. Este es el potencial en cualquier punto de la superficie de la esfera. Noten ustedes que este potencial es constante, puesto que K es una constante, la constante de Coulomb, la carga no cambia y el radio tampoco. Por lo tanto, el potencial en la superficie de la esfera es constante. Y ahora vamos a ver cuál es el potencial para puntos interiores. En este caso, el punto interior está a una distancia R' del centro de la esfera. Bueno, ¿cuánto vale para puntos interiores? Recordemos que la esfera es una esfera conductora. Por lo tanto, si la esfera es una esfera conductora, ya hemos visto que en un cuerpo conductor existe un solo potencial. El potencial es único. Pero resulta ser que yo ya calculé el potencial en un punto o en varios puntos, que son en los puntos de la esfera. Por lo tanto, como el potencial es único, para puntos interiores tiene que valer lo mismo que vale en la superficie. Es decir, K por Q sobre R. Entonces, para puntos interiores, es decir, no solamente para para cualquier punto interior, es decir, para cualquier punto interior cuya distancia del origen al punto es menor que el radio, vale que el potencial es constante e igual al potencial de su superficie. En suma, para una esfera concluimos que el potencial para puntos exteriores es el potencial de una carga puntual, y para puntos interiores es constante y su valor es igual al potencial en la superficie. Bueno, esto es lo que ocurre para una esfera conductora cargada. ¿Qué ocurre si yo ahora tengo, por ejemplo, dos esferas conductoras cargadas? Como se muestran aquí. Tengo una esfera A de radio RA y carga Q sub A, y tengo una esfera B de radio RB y carga Q sub B. Los radios pueden ser arbitrarios. Un radio puede valer 1 centímetro, 10 centímetros, 1 metro, puede ser el radio de la Tierra. Y las cargas pueden ser de ambos signos, de signos opuestos, y sus valores numéricos son arbitrarios. Y yo entonces tengo estas dos esferas conductoras y quiero calcular el potencial en un punto P que está a una distancia RA del centro de la esfera A y a una distancia RB del centro de la esfera B, tal cual se muestra aquí en este sistema inercial XY y Z positivo. Z positivo apuntando para ustedes. Como se observa aquí en la figura, la distancia, las esferas tienen sus centros separados por una distancia D. También el valor numérico de D es arbitrario.
Y yo quiero calcular el potencial en el punto P, que lo voy a llamar V sub P. Bueno, ¿qué hemos visto nosotros también en la clase pasada? Nosotros hemos visto el principio de superposición de potenciales, si los quieren ver así, que el potencial en un punto es la contribución o la suma escalar de los potenciales generados por cada una de las cargas. Noten ustedes que aquí el punto P es un punto exterior a ambas esferas. El punto P es un punto exterior a ambas esferas. Así tenemos que si el punto P es un punto exterior a ambas esferas, vemos que el potencial en el punto P va a ser la contribución que genera la esfera A en el punto P como si la B no existiese. Y a esto hay que sumarle la contribución de la esfera B en el punto P como si la esfera A no existiese. ¿Cómo podemos escribir el primer término? Bueno, si el primer término es la contribución que la esfera A hace en el punto P como si la B no existiese, puesto que P es un punto exterior para la esfera A, y para puntos exteriores acabamos de ver que el potencial en un punto es igual, tiene la expresión K por Q de A, que es la carga de la esfera A, dividido la distancia que hay desde el centro de la esfera al punto, encontramos que esa contribución tiene esta forma. A esto hay que sumarle la contribución de la esfera B como si A no existe. Ahora, si A no existe, la contribución de la esfera B en el punto P, como P también es un punto exterior, podemos pensar entonces que la expresión, esa contribución, puede ser estimada de la forma K por Q de B sobre RB, donde RB, como se ve en la figura, es la distancia que hay desde el centro de la esfera B al punto P. Así, tenemos que el potencial en el punto P tiene esa expresión. Es la contribución de las dos esferas en el punto P. ¿Cómo hemos obtenido esto? Recuerden ustedes, gracias al principio de superposición de potenciales. Ahora, cambiemos el punto P. El punto P ahora lo vamos a ubicar en el centro de la esfera A. En el centro de la esfera A. Como se ve aquí en la figura. Sigue la esfera A, sigue teniendo un radio RA y una carga Q sub A, y la esfera B sigue teniendo las mismas características. Radio RB, carga Q sub B. Y la distancia de separación entre los centros sigue siendo D. Y yo nuevamente quiero calcular el potencial B en el punto P. A este potencial, B de P, lo voy a llamar P sub A, el potencial de la esfera A. ¿Por qué? Porque el punto P ahora es un punto de la esfera A. ¿Cómo puedo yo calcular este potencial? Bueno, de la misma manera que lo hicimos anteriormente. El potencial en el punto P va a ser la contribución del potencial que genera la esfera A y del potencial que genera la esfera B. Recordando lo siguiente, que ahora la contribución de la esfera A en el punto P, como si la B no existiese, noten ustedes que para la esfera A el punto P es un punto interior. ¿Y cuánto vale el potencial en un punto interior de una esfera conductora? Y lo acabamos de ver, es igual al potencial en su superficie, que es K por Q de A sobre RA. ¿Cómo es la contribución de la esfera B en el punto P si la A no está? Si la esfera A no está. Y bueno, va a ser, noten ustedes que para la esfera B, el punto P
es un punto exterior y que se encuentra a una distancia d de su centro. Por lo tanto, el potencial va a tener la expresión K por Q de B dividido D, que es la distancia que hay desde el centro de la esfera B al punto de mi interés. Noten ustedes que ahora el potencial de A también es suma de dos términos. Uno constante, que es el potencial en la superficie de la esfera A, más un potencial que depende, que es el potencial de una carga puntual, que es el potencial que representa la esfera B. Bueno, ¿qué pasa ahora si yo invierto la situación? Es decir, ahora el punto P es un punto que es el centro de la esfera B. Lógicamente, siguiendo que la esfera A y la esfera B siguen teniendo los mismos radios y las mismas cargas que tenían al principio. Ahora, el potencial en el punto P, que lo voy a llamar B de B. ¿Por qué B de B? Porque P es un punto de la esfera B. Nuevamente, también va a ser suma de dos contribuciones, la de la esfera A, pero ahora recordando que el punto P para la esfera A es un punto exterior que se encuentra a una distancia d de su centro. Por lo tanto, la contribución puede ser calculada a partir de K por Q de A dividido D. Mientras que para calcular el potencial que genera la esfera B en el punto P, vemos que el punto P para la esfera B es ahora un punto interior. Y el potencial de una esfera conductora en puntos interiores es igual al potencial en su superficie y tiene esta expresión K por Q de B sobre RB. Es así que lo que hemos obtenido es que el potencial de la esfera A tiene la expresión que ustedes ven aquí, mientras que el potencial de la esfera B tiene la expresión que se observa acá a la derecha. Dijimos nosotros que estas expresiones valen para cualquier valores de las cargas, valores numéricos de las cargas y signos, y los radios y las distancias de separación entre las esferas también son arbitrarias. Ahora, vamos a estudiar físicamente algunos resultados. Cuando yo dije que la carga puede tener cualquier valor numérico, vamos a suponer que hay un valor numérico muy particular, que es cuando una de las esferas toma el valor numérico 0, es decir, cuando una de las esferas está descargada. Supongamos que esa esfera descargada es la esfera A. Si la esfera A está descargada, Q de A es 0. Pero noten ustedes que el potencial de la esfera A es distinto de 0. Tiene el valor K por Q de B dividido D. Mientras que el potencial de la esfera B es K por Q de B sobre RB, es decir, es el potencial en la superficie. ¿Qué nos está diciendo esto? Y que un cuerpo puede estar descargado, pero su potencial es distinto de 0. ¿Y eso a qué se debe? Y porque está en la vecindad de otro cuerpo cargado, que en este caso es la esfera B. Pero lo que llama la atención, es decir, que la esfera B tenga un potencial constante no nos llama la atención, porque la esfera B está cargada. Pero que la esfera A sea una esfera descargada, nos está diciendo que el potencial puede ser distinto de 0. Vamos a suponer que la esfera A ahora toma otro valor particular, un valor que tiene dado por esta expresión. Noten ustedes que aquí hay un signo menos, y este signo menos hace que, recuerden que RA es un radio y D es una distancia, por lo tanto ambas son magnitudes positivas. Imaginemos que la esfera B tiene carga negativa y bueno, este signo menos hace que Q de A tenga una carga positiva y viceversa. Es decir, vamos a suponer que Q de A y Q de B tienen signos opuestos y su valor numérico viene dada por esta expresión. Si Q de A es reemplazada
en la expresión del potencial de A, obtenemos que el potencial de A es 0. ¿Cuánto vale el potencial de B en esa circunstancia? Bueno, ustedes lo pueden obtener reemplazando Q de A por la expresión que tienen ahí. ¿Qué va a ser? Se los adelanto, distinto de 0. Entonces acá nos encontramos con otra situación particular. Un cuerpo puede estar cargado, pero su potencial ser 0. Es decir, ¿y dónde están los potenciales con valor 0? Y son aquellos que están en el infinito, ¿no? Habíamos dicho, el potencial en el infinito vale 0. Bueno, ahora vamos a ver en unos minutos dónde está el infinito. Pero estos dos resultados nos muestran algo que yo les había anticipado también la clase pasada, que no hay que confundir carga con potencial. Un cuerpo puede estar descargado, pero su potencial es ser distinto de 0. O viceversa. El cuerpo puede estar cargado, pero su potencial puede ser 0. Por eso es que cuando uno trabaja con cuerpos conductores no hay que tenerles miedo, hay que tenerles respeto y hay que hacer las cosas detenidamente, porque pueden ocurrir situaciones que quizás vayan en contra del sentido común. Acá por eso es el punto en donde hay que creer en las leyes de la física más que en las corazonadas o en el sentido común. Bueno, vamos a hacer un valor, es decir, estos son los potenciales y vamos a hacer un ejercicio numérico de aplicación de estas dos ecuaciones. Vamos a suponer, bueno, K, la constante de Coulomb, tiene el valor 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y vamos a suponer, puesto que este es un ejemplo numérico, vamos a suponer que por rapidez y sencillez, Q de A es igual a Q de B y es igual a 6 por 10 a la menos 9 Coulomb. Ustedes dirán, son dos esferas que tienen cargas muy pequeñas. Sí, efectivamente, son cargas pequeñas, porque des en cuenta que 6 por 10 a la menos 9 Coulomb es 0,80 si viene el 6. Es decir, es una carga pequeña. Noten ustedes que en estas cargas el signo es positivo, el valor numérico es 6 por 10 a la menos 9 y Coulomb es la unidad de medida. Son esferas cuyas cargas son pequeñas. RA, vamos a suponer que el radio de la esfera es 1 centímetro. 1 centímetro es lo mismo que decir 10 a la menos 2 de metro. Y RB son 10 centímetros, es decir, la esfera B tiene un radio de 10 centímetros, que es lo mismo que decir 10 a la menos 1 de metro. Y la distancia de separación D, vamos a suponer que es 1 metro. Noten ustedes que este es un ejemplo numérico que puede ser reproducido en un laboratorio cualquiera, porque siempre se puede encontrar una esfera de radio 1 centímetro, una esfera de radio 10 centímetros y también siempre existe un soporte que permita colocar a estas esferas a una distancia de 1 metro. Es decir, y cargar, lograr esa carga de 6 por 10 a la menos 9 Coulomb también es. O sea que es un ejemplo numérico realista. Bueno, si yo estos valores numéricos los reemplazo, permítame volver a esta pantalla, los reemplazo en estas expresiones y hago la cuenta, voy a obtener que el potencial de la esfera A es 5.454 voltios menos y que el potencial de la esfera B es 594 voltios. Si ustedes tienen en cuenta que, por ejemplo, la red domiciliaria tiene es decir, lo que hay, la diferencia de tensión que hay en los enchufes de sus casas es de 220 voltios, noten ustedes que estos potenciales superan
en el caso de la esfera A, lo supera varias veces a ese potencial. Y ustedes dirán, pero ¿con estas cargas puedo lograr estos potenciales? Sí, efectivamente, con estas cargas puede lograr esos potenciales. Debido a que, como yo les dije, estas cargas sí son números pequeños, pero representan una cantidad importante de carga. Y un coulomb, representa una cantidad enorme de carga eléctrica. Este ejemplo se ha hecho a los efectos comparativos. Ustedes lo único que conocen de potencial eléctrico es lo que ocurre en sus casas, o por ejemplo lo que hay en una batería, está comúnmente las pilas o baterías, que no es lo mismo, pero son de 1,5 voltios, 9 voltios. Acá tenemos 5.454 voltios con estas cargas tan pequeñas. Bueno, este es el potencial de la esfera A medido respecto del cero, y el cero de potencial, ¿dónde está? En el infinito. Y lo mismo pasa con la esfera B. ¿Qué nos representan estos números? Es el trabajo por unidad de carga que yo tengo que hacer para traer una carga desde mi reservorio de cargas, que está en el infinito, hasta la esfera A. El trabajo por unidad de carga es 5.454 voltios. Ese es el trabajo por unidad de carga que tengo que hacer. Y en el caso de la esfera B, para traer desde mi reservorio de cargas, llevar una carga hasta la esfera B, es de 594 voltios. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero averiguar cuánto trabajo por unidad de carga tengo que hacer para ir de la esfera A a la esfera B? O de la esfera B a la esfera A. Eso es la diferencia de potencial que hay entre las dos esferas. Si yo, esto y ahora es una cuestión, digamos, semántica. Si yo a ustedes les pregunto cuál es la diferencia de potencial, ustedes tienen dos formas de contestar. O calculan la diferencia A, B de A menos B de B, o B de B menos B de A. Si ustedes calculan la diferencia B de A menos B de B, la diferencia entre 5.454 y 594 es 4.860 voltios. ¿Eso qué representa? El trabajo por unidad de carga o la diferencia de potencial. ¿Cuánto vale la diferencia B de B menos B de A? Y bueno, acá hay que usar el coco. También se puede usar una calculadora, lógicamente, pero hay que usar el coco. Si yo salgo de A y voy a B, es la diferencia de potencial, pero si de B vuelvo a A, ¿qué estoy haciendo? Calculando el trabajo por unidad de carga alrededor de una trayectoria cerrada, y yo sé que eso tiene que ser cero. Por lo tanto, la única forma que esta diferencia de potencial sumadas me den cero es que esta diferencia sea menos 4.860 voltios. O sea que esta diferencia, B de B menos B de A, es menos la anterior. ¿Eso por qué? Por la segunda ley de la electrostática, que me dice que la suma de las caídas de tensión alrededor de una trayectoria cerrada es cero. Así que si yo les pido a secas la diferencia potencial entre las dos esferas, una de ellas es la respuesta. Respondiendo una, calculando una de ellas, ya está la respuesta. Ahora, si yo les pregunto cuál es el potencial de la esfera A respecto de la esfera B, entonces es esta que está aquí a la izquierda. Mientras que si yo les pregunto cuál es el potencial de B respecto de A, entonces es la que está aquí a la derecha. Bueno, este es un ejemplo numérico sencillo. Ustedes pueden hacer los reemplazos en las expresiones que los da, no presenta mayor dificultad. Vamos ahora a continuar con nuestro problema, pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos las dos esferas, como antes, la esfera A con radio RA y
carga Q de A, y tenemos la esfera B con radio RB y carga Q de B. ¿Qué valores? Bueno, por ejemplo, los valores numéricos que acabo de dar. Por ejemplo, esos valores. Ahora, ¿qué hago yo? Conecto a las dos esferas con un cable conductor. Es decir, yo tengo esto cargado, me voy al laboratorio, busco un cable conductor, un extremo de ese cable lo conecto a la esfera A y el otro extremo del cable a la esfera B. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Recuerden ustedes, vamos un poco a las definiciones, porque yo les dije de ahora en adelante hay que creer en las definiciones, creer en los conceptos físicos, no hay que seguir corazonadas, ni lo que el sentido común indica. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, vamos a ver. Yo sé que cuando estos cuerpos estaban desconectados y estaban cargados, las cargas no pueden salir del cuerpo conductor. Las cargas no son ángeles que pueden ir de un lugar a otro del espacio. O sea que las cargas que tiene la esfera A no pueden salir de la esfera A y lo propio ocurre con la esfera B. Ahora, cuando yo conecto a estas esferas mediante un cable conductor, puesto que las dos esferas están a diferente potencial y hay una diferencia de potencial entre ellas, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué representa esa diferencia de potencial? Y el trabajo por unidad de carga para llevar una carga de una esfera a otra. Cuando estaban desconectadas no se podía hacer, no podía haber ese pase de cargas porque las cargas no podían abandonar el cuerpo. Pero ahora que hay un tercer cuerpo conductor, las cargas pueden moverse de una esfera a otra. Es decir, ¿por qué por qué uno para conectar cuerpos usa siempre un cable conductor? Y porque es un camino físico que permite a las cargas moverse de un cuerpo a otro. Al establecerse ese camino físico, gracias al cable conductor y gracias a que hay una diferencia de potencial distinta de cero, va a comenzar a haber un pasaje de cargas de la esfera A a la esfera B o de la esfera B a la esfera A. Bueno, comenzarán a circular cargas. ¿Y hasta qué momento van a circular cargas? ¿Cuándo va a dejar de circular cargas? Y cuando ya no haya un trabajo por unidad de cargas que las cosas muevan. ¿Y eso cuándo va a ocurrir? Cuando la diferencia de potencial entre las esferas sea cero, es decir, cuando el potencial de la esfera A sea igual al potencial de la esfera B. ¿Por qué? Van a cambiar los potenciales. ¿Y por qué? Des en cuenta, permítame volver a esta página, a esta pantalla. Noten ustedes que si yo no puedo cambiar los radios y las distancias, porque si no cambiaría el problema, pero sí puedo cambiar los valores numéricos de las cargas. Al cambiar los valores numéricos de las cargas, cambian los potenciales. Y bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir entonces? Y que a medida que vayan pasando las cargas, los potenciales de las esferas van a cambiar y llegará un momento en donde los potenciales van a ser iguales y por lo tanto la diferencia de potencial va a ser cero y ahí ya no voy a tener un trabajo por unidad de carga para que las cargas se muevan. Recuerden ustedes que las cosas solas no se mueven, alguien las tiene que mover. En este caso, para moverse tiene que haber una diferencia de potencial que no es otra cosa que una fuerza electromotriz, es decir, es un trabajo por unidad de carga para que las cosas se muevan. En este caso, las cosas son las cargas. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir cuando los potenciales sean iguales? Y bueno, ahora el potencial de la esfera A va a ser un potencial B de A final, que no conozco, no lo conozco, y ese potencial B de A final sí lo voy a, pero sí sé cómo calcularlo,
y lo puedo calcular como K por Q de A final, que es la carga final que va a tener la esfera A, dividido RA más K por Q de B final dividido D. Es decir, la expresión que tenía del potencial de la esfera A, en esa expresión reemplazo Q de A por Q de A final y Q de B por Q de B final. Y eso entonces me da el potencial final de la esfera A. Y lo mismo hago con la expresión de la esfera que me da el potencial de la esfera B. Q de A lo reemplazo por Q de A final y Q de B lo reemplazo por Q de B final. Y también sé que en qué momento va a ocurrir esto, y va a ocurrir en el momento en que los potenciales son iguales. Esto hay otra forma de verlo. La otra forma de ver esto es decir, bueno, yo tenía una esfera conductora A, una esfera conductora B y tengo un cable conductor. Uno pensaría que, bueno, yo tengo tres cuerpos, pero del punto de vista de la electrostática, usted tiene un solo cuerpo conductor. Un solo cuerpo conductor que tiene la forma que aquí se ve en la figura, la esfera A, la esfera B y el cable conductor. Es decir, hay un solo cuerpo conductor. Cuando uno conecta dos cuerpos con un cable conductor, lo que hace es reunir esos dos cuerpos en uno solo. Y como en un conductor el potencial es único, y se va a cumplir esto. Muchos dirán, ¿y el potencial del cable? Bueno, en este caso, como es un ejemplo, vamos a suponer que de las cargas iniciales que tenía la esfera A y la esfera B, las cargas finales van a estar en la esfera A y en la esfera B. En el cable conductor no va a haber cargas. Es decir, las cargas van a estar o en la esfera A o en la esfera B. En el cable conductor no hay cargas. Por lo tanto, al no tener el cable conductor cargas, es un cuerpo descargado y por lo tanto no nos va a interesar su estudio. Por eso es que aquí no coloqué el potencial del cable conductor, si no tendría que colocarlo. Es decir, vamos a asumir que el cable queda sin cargas. Después que pasaron todas las cargas y que se llegó a esta condición, el cable quedó sin cargas. No tenía cargas al principio, tampoco va a tener cargas al final. Bueno, muy bien. Ahora, lo que yo quiero encontrar, cuánto vale Q de A final, Q de B final y cuánto vale el potencial final de ambas esferas. Eso es lo que yo quiero encontrar. Bueno, para eso vamos a tener que hacer algo de álgebra, puesto que los potenciales B de A final y B de B final son iguales, igualo las dos expresiones que obtuve. Noten ustedes que al igualar estas dos expresiones, tengo en cada miembro, en cada término de ambos miembros, figura la constante de Coulomb. Por lo tanto, esta la puedo simplificar. Si además todo lo que tiene A lo pongo del lado, en el miembro de la izquierda, y todo lo que tiene B lo llevo al miembro de la derecha, voy a obtener esta igualdad. Noten ustedes que una cosa que es importante, antes de proseguir, vamos a ver una cosa que es importante. Noten ustedes que la relación de cargas finales, la relación de las cargas finales, es decir, Q de A final sobre Q de B final o viceversa, es decir, Q de B final sobre Q de A final, depende de los radios y de las distancias relativas. Es decir, depende de la geometría, la relación que hay entre las cargas finales depende de la geometría de los cuerpos involucrados, en este caso las esferas, y de las distancias relativas que hay entre las esferas. Es decir, depende de RA, RB y de D. Parece ser que la relación entre las cargas finales que van a tener estos cuerpos depende de la geometría de los cuerpos.
no depende de otro tipo de variables. Bueno, continuemos a ver cuánto vale QDA final y QDB final. Bueno, recordemos una cosa, que inicialmente la esfera A tenía una carga QDA y la esfera B tenía una carga QDB. Es decir, inicialmente mi sistema tenía una cantidad de cargas QDA más QDB. La situación final, ¿cómo tendrá que ser? Es decir, si yo sumo las cargas finales de la esfera A y sumo la carga final de la esfera B, ¿cuánto me tendrá que dar? Y bueno, acá se cumple el principio de conservación de la carga. El principio de conservación de la carga sabemos que me dice que si yo inicialmente tenía tanta carga, finalmente tengo que tener la misma. ¿Por qué? Porque acá los cuerpos, recuerden, en todo esto hemos redistribuido las cargas, no agregamos ni sacamos cargas. Simplemente se redistribuyeron entre las dos esferas. Por lo tanto, la suma de las cargas iniciales tiene que ser igual a la suma de las cargas finales. Esto es lo que estamos diciendo, que QDA más QDB tiene que ser igual a QDA final más QDB final. ¿Por qué? Por el principio de conservación de la carga. Bueno, noten ustedes que ahora tengo dos ecuaciones. La primera ecuación es esta, la segunda es la del principio de conservación de la carga, y tengo dos incógnitas que son QDA final y QDB final. Bueno, vamos a resolverlas. Recordemos nuevamente que RA es 1 centímetro, RB son 10 centímetros y D es 1 metro. Y que QDA y QDB son 6 por 10 a la menos 9 coulomb. Bueno, vamos a ver qué me dice la primera ecuación. Noten ustedes que reemplazando RA y D por los valores numéricos que hemos dado, y noten ustedes lo siguiente, que en cada término de ambos miembros figura la unidad metro, por lo tanto todos estos metros se pueden simplificar. Y entonces, ¿qué resulta de acá? Vamos a ver con el miembro de la izquierda, lo que hay entre paréntesis. Lo que hay entre paréntesis es 1 sobre 10 a la menos 2. 1 dividido 10 a la menos 2 es lo mismo que decir 100. Si a 100 le resto 1, me queda 99. Por lo tanto, el miembro de la izquierda es 99 QDA final. Esto tiene que ser igual a esto que está aquí en el miembro de la derecha, entre paréntesis, es 1 sobre 10 a la menos 1. 1 sobre 10 a la menos 1 es lo mismo que decir 10. Si a 10 le saco 1, me queda 9. Entonces me queda, esto tiene que ser igual a 9 QDB final. Si uno simplifica, hace la simplificación, queda que QDB final es igual a 11 veces QDA final. Este resultado, ¿qué es? ¿Qué es lo que me está diciendo? Y bueno, que ya sé que la esfera B se va a quedar con más carga que la esfera A. ¿En qué magnitud? 11 veces más. Es decir, la esfera B se va a quedar con 11 veces más cargas que la esfera A. 11 veces más cargas que la esfera A. Es decir, parece ser que la esfera de mayor tamaño se queda con más carga. Es decir, podríamos decir que la capacidad que tiene una esfera de adquirir carga es proporcional a su radio. Y después vamos a ver por qué digo esto. Pero antes vamos a terminar con el cálculo. Bueno, eso es lo que nos da esa relación, la obtuvimos de la primera ecuación, de la ecuación de la conservación de la
de la carga, que tenemos esto, puesto que Q de A y Q de B son iguales a 6 por 10 a la menos 9 coulomb, tenemos que Q de A final más Q de B final es 12, es 12 por 10 a la menos 9 coulomb. Y como Q de B final es 11 veces Q de A, resulta esta última igualdad reemplazada en la anterior, nos queda que Q de A final es 10 a la menos 9 coulomb y Q de B final es 11 por 10 a la menos 9 coulomb. Bueno, como vemos, tenemos esta relación que se cumple, que la esfera B, que es la de mayor tamaño, se queda con más carga. Bueno, vamos a las conclusiones que hemos obtenido de estos ejemplos hasta ahora. La primera es que no hay que confundir carga con potencial. Eso es importante. Un cuerpo puede estar descargado y estar a un potencial distinto de cero, mientras que un cuerpo puede estar cargado y tener un potencial cero, es decir, igual que el potencial en el infinito. Y este es el resultado que dijimos. La mayor carga la posee la esfera de mayor tamaño. ¿Por qué digo esto? Recuerden ustedes que en nuestro ejemplo numérico, RB, el radio de la esfera B, era 10 veces el radio de la esfera A. Noten ustedes que la esfera A era de 1 centímetro, mientras que la esfera B era de 10 centímetros. O sea que podemos decir que la esfera B es 10 veces mayor que la esfera A. Y noten ustedes que la carga de la esfera B es 11 veces, dijimos, la carga de la esfera A. Podemos decir que aproximadamente la esfera B es 10 veces la esfera A. La carga de la esfera B es 10 veces la carga de la esfera A, más o menos. Es decir, noten ustedes que más o menos se cumple la misma relación 10. Por eso decimos que la capacidad que tiene una esfera de adquirir carga es proporcional a su radio. Porque existe la misma relación entre las cargas que entre los radios. Pero ahora vamos a concluir este ejemplo. Vamos a concluirlo de la siguiente manera. ¿Qué pasa? Yo tengo la esfera A conectada a la esfera B. Vamos a hacer el siguiente ejercicio de imaginación. Imaginemos que la esfera B empieza a aumentar su radio. Es claro que si la esfera B comienza a aumentar su radio para que no se fagocite a la esfera A, el cable también tiene que crecer. Es decir, D, la distancia de separación, también tiene que aumentar en la misma proporción. E imaginemos que la esfera B, dijimos, comienza a crecer, a crecer, a crecer. La esfera A sigue del mismo tamaño, pero la esfera B sigue creciendo, creciendo. La distancia de separación entre ellas también sigue creciendo. Y hacemos a la esfera B tan grande como la Tierra. Y entonces tenemos la Tierra conectada mediante un cable con la esfera A. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, RB y D van a crecer indefinidamente, es decir, van a ir a infinito. ¿Qué le va a pasar al potencial de esa esfera B? Y bueno, el potencial de la esfera B tenía esta expresión, como D tiende a infinito, este término tiende a cero, y como R también tiende a infinito, este término tiende a cero. Es decir, el potencial de la esfera B va a ser cero. Pero como la esfera A está conectada a la esfera B, y tiene que tener, por lo tanto, el mismo potencial, encontramos que la esfera A también va a tener un potencial cero. Pero además, ¿qué dijimos recién? Que la esfera de mayor tamaño se va a quedar con la mayor carga. Como el tamaño, la diferencia de tamaño es descomunal, toda la carga que tiene la esfera A va a ir a la esfera B. Por lo tanto, la esfera A va a quedar descargada
y además a potencial cero. Esto que hemos hecho acá es lo que comúnmente se conoce como la conexión a tierra. Si yo quiero garantizarme que un cuerpo esté descargado y a potencial cero, porque recuerden que no hay que confundir carga con potencial, un cuerpo puede estar a potencial cero pero estar cargado, o viceversa, puede estar cargado y estar a potencial cero. Bueno, pero para garantizarme las dos cosas, que el cuerpo esté descargado y a potencial cero, conecto a ese cuerpo a tierra. Esto es lo que se conoce la conexión a tierra. Esto es lo que se conoce, como comúnmente ustedes tendrán en sus casas, la conexión a tierra de los equipos eléctricos, principalmente aquellos que tienen una carcasa metálica. Por ejemplo, en la universidad, todos los equipos eléctricos y electrónicos tienen una conexión a tierra, incluidos los pararrayos. ¿Y qué es la conexión a tierra? ¿Que hago un pozo, meto el cable y lo tapo al pozo? No, en general eso se hace una perforación, esa perforación se la encamisa, es decir, se coloca un cable, un caño de cobre. Dentro de ese caño de cobre se coloca carbón activado, que es una sustancia higroscópica, es decir, que conserva la humedad, y en el centro se coloca una jabalina, que no es otra cosa que una vara también de cobre. Y entonces, mediante cables conductores, se conecta esa jabalina a los distintos equipos electrónicos que uno quiere garantizar que el equipo esté descargado y a potencial cero. Si alguna vez nos encontramos por la universidad y recuerdan mi cara, bueno, les puedo mostrar ahí en el edificio Cristina Taira o en el viejo edificio de Ciencia y Tecnología, donde está la jabalina y cuál es el pararrayo. Esto es lo que se conoce entonces como la conexión a tierra. Y ahora también esta conexión a tierra nos responde dónde está el potencial cero en la tierra. No en el infinito, no en Mar del Plata, no en Capital Federal, no, está en la Tierra el potencial cero. ¿Y dónde está nuestro reservorio de carga? Sí, aquel cuerpo que se chupó todas las cargas. ¿Quién es? La Tierra. Es decir, no estaba tan lejos como yo les dije el primer día de clases. El infinito no es, en física, no es como el infinito en matemática. El infinito en matemática uno piensa que es un número extremadamente grande de muchas cifras decimales. No está mal tener esa visión. Pero en física no, en física está a 1 metro de nosotros, ¿no? Está al alcance de nuestros pies. Bueno, con esto entonces ya respondemos. Cada vez que ahora digamos, tengo que cargar a un cuerpo, es decir, tengo que ir a mi reservorio de cargas, y bueno, no es que tengo que salir corriendo quién sabe dónde, no, lo saco de la tierra. ¿Y cuánto es el potencial de tierra? Cero. Pero recuerden, un cuerpo puede estar cargado y estar a potencial cero, o un cuerpo puede estar descargado y su potencial ser distinto de cero. Pero si yo lo conecto a tierra, guarda, un cuerpo conectado a tierra me garantiza que ese cuerpo está a potencial cero y no tiene carga. Ahora, supongamos que yo tengo, como ustedes van a verlo en el práctico de potencial, que ustedes tienen un plano conductor conectado a tierra. Si ese plano conductor conectado a tierra, que por lo visto, ¿cuánta carga tiene? Cero. ¿Qué potencial tiene? Cero. Ahora, si yo cerca de ese plano conductor conectado a tierra coloco una carga puntual, una esferita muy chiquitita, por ejemplo, cargada, ¿qué va a ocurrir?
el potencial del plano va a seguir siendo cero, pero a los efectos de mantener ese cero va a tener que cargarse, aún sin que nosotros, aún sin que la carga toque al plano. ¿Y de dónde van a salir las cargas de ese plano que está a potencial cero? Y van a, como está conectado a tierra, va a salir del reservorio de cargas, y entonces el plano va a adquirir una carga. Eso lo van a ver luego en el práctico. Ahora, todo cuerpo conectado, yo tengo ese plano sin la carga, ese plano conectado a tierra es carga cero y potencial cero. Recuerden que no hay que confundir carga con potencial. Un cuerpo puede tener potencial cero y estar cargado, o viceversa, puede estar descargado y estar un potencial distinto de cero. Bueno, y ahora sí, para concluir, vamos a ver qué ocurre en esta situación. ¿Qué ocurre si una de las esferas, dijimos que la esfera B era de radio 10 centímetros y la esfera A era de radio 1 centímetro? Supongamos que yo la esfera B la corto a la mitad, introdujo la esfera A en la esfera B y vuelvo a sellar la esfera B. Es decir, tengo una esfera dentro de la otra. Y me pregunto cuánto vale ahora el potencial de la esfera A y el potencial de la esfera B. Bueno, los potenciales siguen teniendo esta expresión. ¿Por qué? Porque estas expresiones surgen del principio de superposición de potenciales, que en cualquier punto entre la esfera A y la esfera B se va a cumplir esto. Pero acá hay que tener cuidado con una cosa, la distancia de separación de las esferas. La distancia de separación de las esferas es la distancia que hay entre la superficie de la esfera B y la superficie de la esfera A. Es decir, en este caso sería RB menos RA. Pero como dijimos que RB era 10 veces RA, podemos a los efectos de cálculo pensar que RB es aproximadamente D, que esa diferencia RB menos RA es aproximadamente RB, y entonces D va a ser aproximadamente RB. Si yo D en ambas expresiones los reemplazo por RB, obtengo que el potencial de B tiene esta expresión. Yo ahora voy a calcular la diferencia de potencial A menos B. La diferencia de potencial A menos B es hacer esta diferencia entre estos dos potenciales. La diferencia me da K por Q de A por 1 sobre RA menos 1 sobre D, recordando que 1 sobre D es RB. Noten ustedes que la diferencia de potencial de las esferas depende de la carga de la esfera interior. En realidad esto no tendría que llamarnos la atención, pero bueno, depende de la carga de la esfera interior. ¿Qué ocurre ahora si yo a la esfera A y a la esfera B las conecto mediante un cable conductor? ¿Y qué va a ocurrir? Como las conecté con un cable conductor, el potencial de A va a ser igual al potencial de B, entonces la diferencia potencial va a ser cero. Pero noten ustedes, permítanme volver a la pantalla anterior, para que esta diferencia sea cero, puesto que K no puede ser cero y la diferencia de los radios no puede ser cero, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que tiene que ser cero? Y Q de A. Es decir, que en esta situación, cuando yo tengo las esferas dispuestas de esa manera y las conecto mediante un delgado cable conductor, la carga de la esfera interior desaparece y toda la carga se va a la esfera exterior.
Eso es lo que ocurre en esta situación. Bueno, con estos ejemplos, espero que sean ilustrativos. Estos ejemplos en general no fueron ejemplos elegidos al azar, sino que son ejemplos que en realidad experimentalmente estos ejemplos se han hecho. El que los hizo fue un científico británico que se llamó Michael Faraday. Él no utilizó esferas, él utilizó, como todo inglés, budineras que se utilizan para hacer el budín inglés, que eran en su época eran de hierro. Él vivió a principios del siglo XIX. Y él entonces, con esas budineras, él logró todos los resultados que nosotros hemos visto hasta ahora. Esto quiere decir que lo que nosotros hemos visto hasta ahora, es decir, yo no puedo hacer experimentalmente en mi casa esto. Por eso es que hemos utilizado esferas. Y además de utilizar la imaginación, he utilizado esferas porque el álgebra, como ven, es muy sencilla. Pero estos resultados que aparecen, que nosotros lo hicimos para esferas, sirven para cualquier cuerpo conductor, incluidas las budineras, como lo demostró Michael Faraday. Para aquellos que les interese saber quién es Michael Faraday, bueno, lo pueden googlear, pero en particular si van a YouTube y ponen Michael Faraday, van a encontrar que hay una serie de televisión que se llama Relaciones y que en uno de sus episodios, en forma de dibujo animado, se cuenta la vida de Faraday. Es una vida muy, muy interesante. Él nunca tuvo una educación formal, pero sin embargo fue uno de los padres y uno de los padres del electromagnetismo. Más aún, gracias a los descubrimientos de Faraday ocurrió la revolución industrial, ¿no? Bueno, eso lo pueden ver ustedes ahí en sus computadoras. Nosotros ahora lo que vamos a hacer para terminar es lo siguiente. Yo les había dicho que para resolver cualquier problema de la electrostática tenemos las ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones de Gauss y la conservatividad del campo eléctrico. Y que uno tiene que aplicar las dos leyes. Esas dos leyes deben ser entendidas como las leyes de Newton para la electrostática. Y cuando uno tiene un problema de electrostática, tiene que aplicar las dos leyes. No puede aplicar una sola. ¿Por qué? Y porque si no el resultado sería dubitativo. Es lo mismo que si ustedes para resolver un problema de mecánica dicen, no, yo no voy a usar una de las leyes. Es posible. El resultado no pueden llegar a un resultado correcto. ¿Por qué? Y bueno, cada vez que ustedes escriben un sistema inercial, están escribiendo la primera ley. Cuando a ustedes en física 1 les decían, marque los pares de acción y reacción que hay entre los cuerpos, y bueno, ustedes están usando la ley de Newton, la tercera ley. Y cuando escribían que la sumatoria de fuerzas es igual al producto de la masa por la aceleración, bueno, están usando la segunda. Pero siempre tienen que usar, si no, no pueden responder las preguntas que tienen. Lo mismo pasa en la electrostática. Y para ver esto, hagamos el siguiente ejemplo. Aquí en la izquierda tengo un cuerpo conductor descargado, un cuerpo que no tiene no tiene una forma regular, pero sí lo que tiene de particular es que tiene un agujero en el medio. Esto, pues, digamos, el cuerpo que nosotros vamos a tratar es un cuerpo que es un agujero rodeado de un cuerpo conductor. Recuerden que estos son cuerpos que están en el espacio, ¿no? Tienen volumen. Por lo tanto, nosotros acá estamos viendo un corte transversal de ese cuerpo conductor. Y entonces aquí podemos ver el agujero que hay en el interior del cuerpo. A este cuerpo conductor descargado, yo le acerco un segundo cuerpo, que se ve aquí a la izquierda, a la derecha, que está cargado positivamente.
se lo acerco, nunca lo pongo en contacto. ¿Qué es lo que le va a ocurrir al cuerpo conductor descargado? Bueno, yo ya sé que las cargas se van a distribuir sobre la superficie. Entonces, sobre la superficie exterior voy a tener, por ejemplo, un exceso de cargas negativas aquí y un exceso de cargas negativas de este lado. Perdón, positivas de este lado. Ahora, ¿qué pasa en el agujero, donde también hay una superficie? Bueno, pueden haber dos situaciones posibles. La que se ve aquí, el caso 1, en donde en la superficie interior, es decir, la superficie del agujero, no hay cargas. O puede ocurrir que tengamos estas cargas que hay aquí, que se ve en el caso 2. Bueno, para resolver cuál de las dos situaciones es la correcta, vamos a aplicar las leyes de la electrostática. Vamos a comenzar por la ley de Gauss. ¿Qué ocurre en el caso 1? Apliquemos la ley de Gauss al caso 1. Para ello, elijo como superficie de integración, S1, la superficie cerrada que se observa aquí. Noten ustedes que todos los puntos de la superficie S1 son puntos interiores al conductor. Por lo tanto, como en el interior del conductor el campo eléctrico es cero, el flujo, el resultado de esta integral, es cero. Esto quiere decir que la carga es cero. La carga interior a S1 es cero. Ahora, ¿qué pasa en el caso 2? Si en el caso 2 también aplico el teorema de Gauss a la misma superficie S1, también encuentro que el flujo va a ser cero. Es decir, que la carga interior va a ser cero. Esto significa que voy a tener igual cantidad de cargas positivas y negativas. Como ven, para la ley de Gauss, ambos, caso 1 y caso 2, son posibles. No me permite la ley de Gauss discernir cuál de los dos casos es el correcto. Por eso es que tenemos la segunda ley. Y la segunda ley es la conservatividad del campo eléctrico. Para aplicar esta ley necesito hacerlo sobre un camino cerrado. ¿Cuál es el camino cerrado? Sé que voy a elegir. El que se observa acá. Salgo de 1, voy al punto 2, este camino voy por el agujero, y del 2 vuelvo a 1 por el agujero. ¿Cómo va a ser esta integral? Y es la integral del campo en el agujero menos el campo en el interior. La suma de ambas integrales me tiene que dar 0. Pero, ¿qué ocurre? Que el campo en el interior, yo sé que es 0, por lo tanto esta integral va a ser 0. Y entonces encuentro que esta integral, calculada sobre el agujero, es 0. Pero para cualquier camino que yo elija, esta integral es 0, lo que implica que el campo en el agujero es 0. ¿Qué concluyo entonces? Y concluyo que el campo, tanto en el interior del conductor como en el agujero, es 0. Es decir, se cumple el caso 1. Como se dan cuenta ustedes, este campo, este problema, para resolverlo, tuvimos que aplicar las dos leyes. Si hubiésemos aplicado solamente la ley de Gauss, no hubiésemos podido resolver el problema. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Con esto terminamos la clase de hoy. Y ahora, luego de un descanso, van a tener el práctico con Carlos. Ahí en el práctico van a ver el problema 1, el 5 y el 7, el último. ¿Por qué? Porque el resto de los problemas que tienen van a darse cuenta que son
iguales, pero con otros valores numéricos, a los problemas que hicimos, que yo acabo de hacer. A mí me gustaría que ustedes vuelvan solos a hacer esos problemas con otros valores numéricos, un poco para reafirmar los conceptos que hemos visto el día de hoy y para también ustedes que adquieran cierta habilidad en el cálculo de, de las expresiones que tienen. Es decir, hoy van a hacer el práctico 3. Recuerden ustedes que yo les había dicho que finalizado el práctico 4, el que corresponde a capacitores, a la semana venía el parcial. Como se darán cuenta, bueno, cada día que pasa nos estamos acercando un poquito más a la fecha de parcial que vamos a ponerla la semana que viene. La semana que viene vamos a discutir la eventual fecha de parcial. Y recuerden que van a consistir ese parcial de tres problemas que van a involucrar los temas vistos en el práctico 1, 2, 3 y 4. Es decir, capacitores entra en el primer parcial. Bueno, alumnos, ha sido un gusto estar esta mañana con ustedes. No quiero sacarle más tiempo a su descanso. Me despido de ustedes hasta el día hasta el día jueves a las 9 horas, en oportunidad en donde vamos a introducir un nuevo tema, un nuevo concepto, que es el concepto de capacitor y además de capacidad. Hoy ya hemos hablado un poco por arriba de la capacidad que tienen las esferas de adquirir carga y hemos encontrado que es proporcional a su tamaño, es decir, a su radio. Bueno, nosotros en la clase que viene vamos a explotar un poco más este concepto particular para generalizarlo a cualquier cuerpo conductor. Bueno, alumnos, me despido de ustedes hasta el día jueves a las 9 horas. Hasta el jueves. Hasta el jueves, profe. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego.